Bienvenidos a Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Hoy vamos a estudiar el concepto de intervalo en matemáticas. Mirad, un intervalo se utiliza para definir un conjunto de números. Por ejemplo, si yo quiero definir el conjunto de números que está entre 2 y 3, pues tengo que usar un intervalo, ¿vale? ¿Cómo escribo justo los números que están entre 2 y 3? ¿Lo pongo con palabras, los números que están entre 2 y 3? No. En matemáticas hay una manera de hacerlo, y es a través de los intervalos. Está claro que cuando yo hablo de unos intervalos, por ejemplo, hablo de esto. Por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Si yo os pregunto cuántos números hay del 0 al 3, tal vez muchos lleguéis a pensar en principio que hay pues 1, 2, 3, 4 números, ¿no? Del 0 al 3. Hay que empezar a pensar que los números en la recta real son infinitos, ¿vale? Que tenemos por aquí el 0,5, el 1,2, el 1,07, el 2,72, ¿vale? Entonces, ¿cómo represento, cómo expreso yo todos los números entre 0 y 3? Vale, pues vamos a usar intervalos. Mirad, hay diferentes maneras, diferentes tipos de intervalos, ¿no? Y tienen sus diferencias. Tenemos, por un lado, tenemos intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, intervalos abiertos por la derecha, cerrados por la izquierda, y luego tenemos semirrectas. Vale, vamos a ver cada uno de ellos. Mirad, intervalos abiertos. Son aquellos, los intervalos abiertos son aquellos en los que no cuentan los extremos. Los extremos no pertenecen al conjunto ese de números. Por ejemplo, si yo hablo de los números que van, por ejemplo, del 2 al 5, ¿vale? Pero sin contar con el 0 y con el 5. Entonces estoy hablando de un intervalo abierto. Los números que son mayores que 2 y menores que 5, ¿vale? Esos números los represento de esta manera. Con paréntesis, 2, 5, ¿vale? Y cuando estoy representando el intervalo, fijaos, voy a representarlo con un punto hueco. Esa es la manera de representar intervalos abiertos. ¿Qué significa? Esto significa todos los números que están entre 2 y 5, pero sin el 2 y sin el 5. ¿De acuerdo? Diríais, bueno, pues empiezo en el 3. Si no está el 2, empiezo en el 3. Ya, pero ¿qué pasa con el 2,5? ¿Qué pasa con el 2,9? Como no puedo establecer una frontera ahí, porque hay el conjunto de números reales se dice que es un conjunto denso, porque entre dos números siempre hay otro, ¿no? Entonces, yo no puedo definir un extremo de esa manera. Entonces, lo que hago es, vale, pues digo, bueno, pues del 2 al 5, pero sin el 2 y sin el 5. Y eso lo llamo intervalo abierto, y lo represento con un circulito hueco. Luego tengo los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son lo mismo que los abiertos, solo que los extremos sí que están definidos. Es decir, si yo quiero definirme de los números del 2 al 5, pero contando con el 2 y con el 5, lo represento con un punto relleno. ¿Veis? Esta es la diferencia. El abierto, el 2 y el 5 no están, pero aquí sí. ¿Cómo lo represento? Pues digo, bueno, son los números que son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5. Es decir, los que van del 0 al 5, y fijaos, la diferencia es, perdón, del 2 al 5, y la diferencia es que los represento con corchetes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Los números que están entre 2 y 5, pero contando con el 2 y con el 5 incluidos, ¿vale? Entonces, es distinto esto que esto. Bien, estos serían intervalos abiertos y intervalos cerrados. Me voy a poner en este, no lo suelo hacer normalmente, pero me voy a poner en esta parte de la pizarra para seguir por aquí. A ver, si los intervalos que nos quedan serían los abiertos por la derecha y cerrados por la izquierda. Por ejemplo, los semiabiertos, ¿no? Los semiabiertos pueden ser, mirad, imaginad que tenemos ahora del 2, 3, 4 y 5, que tenemos del 2 al 5, y no queremos contar el 2, luego lo ponemos
con un redondel, pero si queremos contar el 5 y lo ponemos con un punto así. Vale, ¿cómo lo pondríamos? Pues pondríamos un paréntesis en el 2, porque no está incluido, y luego un corchete en el 5, porque sí que está incluido. Y eso sería semiabierto. Podríamos tener el caso contrario, podríamos tener, a ver, 2, perdonad la espalda, pero es que si no es imposible, 4 y 5. Podríamos tenerlo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Es decir, cerrado por aquí, y lo pondríamos relleno, y abierto por aquí. ¿Cómo lo expresaríamos? Pues con corchete y con paréntesis. Es decir, sí que está incluido el 2, pero no está incluido el 5. Serían los números del 2 al 5, incluyendo el 5, pero incluyendo el 2, pero el 5 no. Y aquí sería incluyendo el 5, pero el 2 no. ¿Vale? Y por fin tenemos las semirrectas. Vale, las semirrectas, bueno, unas semirrectas, digamos, desde un punto hasta el infinito. Mirad, podríamos tener, digamos, del 3 para adelante, ¿vale? O yo podría decir que es del 9 para atrás, ¿vale? Se representan así, con una flecha. Y los intervalos se ponen del 3, bueno, depende si está, imaginad que aquí sí que está incluido el 3, y imaginad que aquí el 9 pues no está incluido. ¿Vale? La representación es la misma, con un punto cerrado y con un punto abierto. Este de aquí sería, como está incluido, sería corchete, 3a más infinito. En el más infinito y en el menos infinito siempre se ponen los paréntesis, ¿vale? Aquí por convención, los más infinitos y infinitos siempre llevan paréntesis. Sería desde el 3 para adelante, ¿vale? Todos los números mayores que 3. Aquí tendríamos pues todos los números mayores o iguales que 3. Y aquí sería desde menos infinito, fijaos el signo de menos infinito, quiere decir que va para allá, hasta el 9. Y el 9, sin incluir, sería con un paréntesis, ¿vale? De esta manera serían los números más pequeños que 9, pero sin incluir el 9, ¿vale? Aquí, ¿cómo se podría poner de esta manera? Pues serían los números que son mayores que 2 y menores o iguales que 5, ¿vale? Y aquí en esta parte serían los números que son mayores que o iguales que 2, pero menores que 5. Y así lo tendríamos todo completo, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve para representar puntos, simplemente, es decir, o para expresar, decir, bueno, pues que yo tengo un conjunto de puntos que van de aquí a aquí, ¿vale? Pues que son mayores que 3, que son menores que 9, que van entre 2 y el 5, y luego la cuestión es si se incluyen los extremos o no se incluyen. Bueno, sí, es que yo quiero unos números que van desde el 2 al 5, pero sin el 5, ¿vale? Entonces tendría que poner un paréntesis en el 5, y así, ¿vale? Todo esto ya se cubre en todos los casos de intervalos que pueda haber, ¿vale? Luego vamos a hacer un ejercicio en otro vídeo, que además os voy a dejar por aquí, donde vamos a utilizar todo esto de intervalos para decidir qué puntos en común tienen varios intervalos a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí tenéis todos los tipos de intervalos que pueda haber y hay que seguir avanzando. De momento, pues nada más, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en aprendemaniño.es.